¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí en casa? ¿Cómo estás en esta hora para estar un rato ahí escuchándome, escuchando palabra del Señor, escuchando el consejo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Antes de orar, así nos preparamos y arrancamos con todo en el Señor. Antes de arrancar, vamos a ver eh, el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. La semana pasada hablamos acerca de la fe. La semana pasada hablamos acerca de la fe, hablamos la definición, qué es la fe, hablamos cómo se activa esa fe, hablamos de cosas que el Señor espera que de nosotros. Pero en esta mañana el tema que vamos a estar tratando, vamos a seguir hablando acerca de la fe hoy, pero el tema es cuando parece que la fe falla. ¿Sí? Ustedes seguramente están viendo ahí la placa. Cuando parece, la palabra parece está destacada, está como que se note que queremos llamar la atención de esa frase. Cuando parece que la fe, y la fe también está destacada, falla. De eso vamos a hablar en esta mañana, ¿sí? Así que vamos a orar juntos y empezamos este viaje a través de la palabra del Señor. Padre bueno, Padre amado, en esta mañana, en este día de alabanza, de alabarte, de bendecirte, en este día de acercarnos hasta tu presencia, ahora es el momento, Señor, donde nosotros recibimos lo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Señor, queremos aquietar el corazón, nosotros aquí, en este lugar, queremos, más allá del desarrollo, de la preocupación, de que todo salga bien, Señor, queremos en este momento disfrutar tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, y así en cada una de las casas que están conectadas, Señor. Señor, queremos ahora poder recibir lo que vos tenés para nosotros, la porción justa, Señor, para cada uno, en distintos lugares de la ciudad, quizás hasta en distintas ciudades, quizás hasta distintos países, Señor, pero un mismo Dios, una misma palabra, con distintas porciones, con distintos matices para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, ponete cómodo ahí en casa, pero ponete cómodo, pero prestame atención, ¿sí? Ponete cómodo, pero no te me duermas ahí. Aquel que está en la cama tiradito, todo tapadito con las frazadas hasta acá arriba, en esta mañana de aquí de Bahía Fría. Bueno, ponete cómodo, pero tampoco como para dormirte, ¿sí? No vayas a echar una roncada ahí en medio de la predicación, ¿sí? Compartan mate, compartan ahí en familia, aquellos que pueden estar en familia, aquellos que están solitos, quizás te hacemos compañía nosotros para poder compartir en esta mañana. Cuando parece que la fe falla, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Vimos la importancia de la fe. Sin lugar a dudas, creemos que la fe es fundamental y vimos cómo distintas formas en que activamos la fe, por decirlo, o vivimos en ciertas cuestiones con la fe de que ciertas cosas ocurran. Pero, por ejemplo, mencionamos pasajes la semana pasada, como ese pasaje tan conocido en Hebreos 11:6, ahí en la Galería de la Fe, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso vemos la importancia de estar hablando en este tiempo acerca de la fe. Pero una cosa es la fe cuando yo entro al camino del Señor, esa fe salvadora, pero eso es un primer paso. Pero también después la palabra, en otro relato, en otro pasaje allí en Romanos 11, dice: mas el justo por la fe vivirá. Y eso de vivirá está hablando de un tiempo continuo. Es decir, la fe es algo no un evento de un día, sino que la fe es algo que nos va acompañando a lo largo de toda la vida, a lo largo de las distintas temporadas, a lo largo de los distintos tiempos de nuestras vidas. Pero en ese andar a través de la vida, en ese andar llegan distintas experiencias a nuestras vidas.
y atravesamos distintos momentos donde creo que hay veces de que esa fe nos enfrentamos con situaciones donde todo parece que se mueve y donde parece que nuestra fe falla. No sé si te pasó alguna vez, planificás un evento, planificás una actividad al aire libre. Y quizás como cristianos orás y preparás todos los detalles y está todo listo y va todo bien y parece de que va a ser de mucha bendición y de golpe cuando llega el momento esa mañana te levantás y un diluvio. Y es como que uno piensa, pero ¿cómo puede ser? Si hubo tanta preparación, si hubo tanta oración, ¿cómo puede ser que esté fallando esto? Ni hablar de cuando uno es joven, y esto cuando pensaba en esto me hizo acordar hace muchos años atrás, cuando andaba ahí queriendo conquistar a Lore. Y recordaba de que a veces salía a caminar por el centro y oraba, iba por la calle orando para encontrármela. Y salía y caminaba, metía kilómetros caminando y orando a ver si me la encontraba y no me la encontraba nunca. Pero bueno, tendría que salir a caminar otra vez, ¿no? Vendría bien para hacer un poco de ejercicio. Pero pensaba en esos momentos cuando uno, joven, hombre o mujer, está enamorado y comienza a sentir algo por alguien y comienza a orar y comienza ahí a buscar y que el Señor traiga claridad. Y como les decía, sale a dar vueltas y ora y sale de la casa y dice, Señor, que me lo encuentre, Señor, que me la encuentre. Y camina y busca por un lado, por el otro, y va en el auto, quizás en la moto, y no pasa nada, no me lo encuentro nunca. Y de golpe me lo encuentro. Y aunque oré mucho, aunque quise hacer las cosas bien, me lo encuentro. O me la encuentro, pero de la mano de alguien. Tanta oración, tanta fe, tanta certeza, y ahí el corazón se duele. Ahí el corazón es como que dice, ¿para qué? Todos queremos tener bienestar familiar, bienestar económico. Y quizás el hombre de la casa, la mujer de la casa, aún los propios hijos, desean ahí estar mejor y se esfuerzan y oran y le piden a Dios bendición y le piden a Dios que se abra una puerta y le piden a Dios de que el jefe dé un aumento, se le caiga un aumento por misericordia de Dios. Y llegamos y pasamos tiempo ahí buscando, siendo fieles, teniendo buen testimonio y haciendo las cosas bien. Y aún cumplimos en lo que le tenemos que dar a Dios. Y quizás llegamos un día al trabajo y el jefe nos dice, quiero verte en mi oficina. Y uno ahí dice, bárbaro, Dios tocó el corazón, me va a subir el sueldo. Y seguramente no solamente me va a subir el sueldo, sino que seguramente me va a ascender y voy a ser jefe ahora. Y uno entra a la oficina ahí como comiéndose la situación y con todas las ganas, todas las fuerzas, y te sentás y el jefe comienza a hablar y dice, bueno, hemos visto tu buen desempeño, hemos visto tu buen trabajo, y uno ahí por dentro dice, gloria a Dios, ese es mi Dios. Dice, pero vos sabés que la situación está difícil, vos sabés que la situación está complicada y bueno, no quisiéramos, pero tenemos que reducir personal. ¿Pero cómo? Sí hice todo bien. Pero ¿cómo si estaba orando por una cosa? Si la dirección era una. Es como que me devolvieron algo, como se dice vulgarmente, no me la devolvieron redonda. Tiro una pelota y me devuelven un adoquín. Bueno, muchas veces en la vida es así. Muchas veces en la vida toca una determinada enfermedad, una determinada situación, y uno ora creyendo, ora con fe, ora con expectativa, pero al pasar el tiempo, quizás el resultado de la oración no es el esperado, sino que el desenlace o lo que termina ocurriendo no es lo que quiero.
no es lo que quiero. Cosas que se rompen cuando uno pensó que nunca se romperían. Cosas que se debilitan cuando siempre fueron fortalezas. En esos momentos de malestar, en esos momentos de respuestas que no son las esperadas, que a veces duelen más que aún el propio silencio. Cuando llega la tribulación, cuando la prueba es áspera. Cuando las lágrimas no pueden ser contenidas, cuando los temores comienzan ahí a ganarnos. En esos momentos es cuando muchas veces, aún a cristianos fuertes y firmes, cuando aún hombres y mujeres de fe se hacen esta pregunta: ¿ha fallado la fe? ¿Ha fallado mi fe? ¿Sirve verdaderamente esto? ¿Por qué pasa esto? Creo que es algo que todos enfrentamos en ciertos momentos. Y sabés que la semana pasada, hablando acerca de la fe y orando, y uno va ahí buscando, sentía la amonestación del Señor de por eso seguir hablando de la fe, respecto a que es necesario predicar toda la verdad, predicar todo el mensaje. Y esta es parte del mensaje de la palabra. Este capítulo 11 de Hebreos, la galería de la fe, el pasaje que se usa por naturaleza al hablar de la fe cristiana, de la fe en la vida, del caminar por la fe. Ese Hebreos 11 que tantos conocen y que si preguntamos qué es la fe, sabemos decirlo de memoria, cuál es la definición. Este pasaje está escrito, se nos dejó plasmado en la Biblia para que lo podamos recibir nosotros, pero ¿sabes sobre todo para quiénes? Para aquellos que están atravesando situaciones, que están dudando, que están ahí como desconfiando, como que están abatidos, como que están por rendirse, como que están... Yo acá tengo mi infaltable toalla, ¿sí? Que me acompaña hace años, que están como por tirar la toalla, como que están por bajar los brazos. Ahí llega la palabra en el libro de Hebreos para decirnos a aquellos a aquellos que están sintiéndose de esta manera, aquellos que están ahí cuestionando quizás si ha fallado Dios, si ha valido la pena quizás, o aún que están pensando y están ahí mirando diciendo, ¿cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo llegué hasta acá? Pues podemos evaluar y sacar un montón de análisis. Pero en ese concepto, en ese analizar si la fe falla o si Dios ha fallado, en esta mañana vamos a mirar a través de la Biblia y a través también de este Hebreos 11 un poco cómo es realmente el funcionamiento de la fe y qué hacer cuando sentimos que nuestra fe falla. ¿Qué peligros, qué riesgo hay cuando vemos que la realidad se contradice con lo que creí que iba a ser? ¿Qué riesgos hay? ¿Y qué hacer para reorientar la mirada, para poder levantarnos nuevamente? El primer punto del sermón, para aquellos que toman nota y que sé que son muchos, es viendo el panorama completo. Es necesario ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice que una persona exitosa, una persona que está haciendo las cosas bien, es la que le va de cierta manera, es la que puede cambiar el auto, es la que tiene cierto determinado bienestar, la que se puede ir de vacaciones, las que aparentemente las cosas le salen de cierta manera, ¿sí? El mundo, la sociedad plantea eso, pero también encuentro un error eclesiástico, digamos,
Un error en la vida cristiana es que muchas veces se predica, se habla o aún tenemos la actitud de medir o evaluar en función de ciertas vivencias. Y es como que aquel cristiano, aquel hombre de fe es el que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Y es como que si vos estás en Dios, todo tiene que estar bien. Y eso significa que Dios está con vos y estás en el centro de la voluntad. Pero eso es una vista parcial y limitada. Es verdad que Dios tiene todo poder, es verdad que Dios bendice, es verdad de que Dios nos lleva de victoria en victoria, pero también es verdad que hay temporadas, tiempos o vivencias que no van en esa dirección, que no van en esa dirección. Muchas veces creemos que el respaldo de Dios está solamente cuando orás y el enfermo es sano. Pero hay veces que Dios está igual, aún cuando estamos atravesando la enfermedad. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, vemos una primer parte de la galería de la fe, y quiero detenerme un poco, ¿sí? Hebreos 11:32 dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filtro de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa parte de la fe nos gusta. Esa parte de la fe es la que predicamos muchas veces, y esa parte de la fe es la que muchas veces hasta miramos y juzgamos diciendo: sí, ahí sí está Dios. Los héroes de la fe, los generales de la fe que leemos a lo largo de la historia, ganar una batalla con una quijada de un buey, ¿sí? ¿Que a quién no le gustaría? Sí, bueno, hoy no tenemos ese tipo de batalla, ¿no? Pero salir a la batalla, ver ahí una mandíbula de buey, la agarrás y tenés una victoria bárbara. Vencer con poquitos hombres un gran ejército. Orar y que el sol se detenga, ¿sí? Eso no es para no ir al trabajo, ¿sí? No era orar para que el sol se detenga y así duermo más y no voy al trabajo, no. Era una oración bien con propósito. Orar y que fuego caiga del cielo, eso es fe. Eso es fe activa, eso es fe de bendición. Esa es la fe que queremos vivir. Caminar por un lecho seco del Mar Rojo y ver la muralla de agua de un lado y la muralla del agua del otro y pasar en seco. Esa es la fe de Hebreos, del libro de Hebreos. Caminar alrededor de los muros de Jericó y que grandes murallas caigan sin necesidad de catapulta, de dinamita, ni de nada por el estilo, sino fe y confianza en Dios. Ir caminando y pensaba ahí en el Nuevo Testamento, ir caminando, ver la necesidad, tocarse los bolsillos y decir: no tengo plata ni oro, que quizás podríamos decirlo tantos de nosotros, pero lo que tengo te doy, y orar por la persona y la que persona sea sana. Esa es la fe de la Biblia. Esa es la fe donde muchas veces creemos que esas solamente son los héroes de la fe. Esos son los exitosos de la Biblia. Esos son los que vos y yo tenemos que ser. Y si somos menos que eso, es como que desaprobamos. Estos hombres, estas mujeres de fe, tienen una fe probada y aprobada. Pero sabés de que esta no es la visión completa. Esta no es la única cara de la fe. Esta no es la única cara de los que aprobaron la vida de fe. El versículo 36 vemos otra faceta. El versículo 36 de Hebreo 11 dice: otros.
experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras. Fíjate la expresión, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fíjate qué realidad distinta. Fíjate, estas personas no dice de que taparon bocas de leones, dice que tenían que escapar si tenían que huir. De estas personas no dice de que les llovía la bendición y desbordaban bendición por todos lados, sino dice de que eran pobres, angustiados, maltratados. Pero ¿sabes en dónde están inmersos estas personas? En la galería de la fe. Según el concepto del mundo, estas personas podríamos decir de que no están en la primera línea. Y muchas veces, aún estando en Dios, muchas veces cuando estamos o alguien está en medio de esas situaciones, es como que vemos y decimos, algo está mal. Si le va así es porque algo está mal. Y a veces puede ser. Pero la fe no se vive solamente tapando boca de leones. La fe tiene que ver no solamente con orar y que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo, sino que la fe tiene también que ver con saber vivir con lo que Dios me hace vivir y atravesar. Hay una arista de la fe que tiene que ver con saber de que Dios sigue estando en el trono a pesar de lo que estoy viviendo. Que a Dios no es que está en contra, no es que ha fallado, sino que por algún motivo Él está permitiendo determinadas situaciones a hombres de fe, a mujeres de fe, a personas que están y se han esforzado y han hecho todo bien. También les toca pasar desiertos. También les toca pasar enfermedades. También les toca pasar respuestas respuestas o devoluciones del Señor que no son las esperadas. Todos estos también aprobaron la carrera de la fe. El versículo 39, fíjate lo que dice, te lo leo, dice, todos estos, no es lo que taparon bocas de leones, no los que derribaron grandes ejércitos, todos estos que vivieron en situaciones adversas, todos estos que vivieron en medio de la crisis, todos estos que a los ojos naturales pareciera de que están solos y abandonados, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero fíjate lo que dice, esta expresión es fundamental. Alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero salió todo mal, sí. Salió todo mal. Pero aunque todo no era como querían, no significa que la fe falló, porque ellos pudieron entender que Dios seguía estando en el trono, a pesar de las situaciones. La Biblia, Dios habla hoy, del mismo versículo usa la expresión, aunque fueron aprobados por la fe, fueron aprobados por la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, todas estas personas gozaron de una buena reputación. ¿Sabes ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Hallaron buen testimonio. ¿Ante quién? Primero, ante Dios.
fueron aprobados ¿por quién? Por el Señor. Quizás hoy estás viviendo situaciones que hacen tambalear la fe. Quizás estás viviendo situaciones de que hacen pensar como diciendo, ¿cómo se rompió todo? O ¿cómo puedo estar pasando esto? Pues lo que el Señor quiere decirte en esta mañana es que la fe no ha fallado, que aún a hombres de Dios y mujeres de Dios, en ese plan que no podemos entender todo, Dios ha permitido a lo largo de la historia de que vivan y atraviesen cosas increíbles. Recordá la vida de Esteban, ahí en el libro de Hechos capítulo 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Esteban lleno del Espíritu Santo? Fue apedreado. Pero ¿cómo? Si fue lleno del Espíritu Santo, uno espera de que él hubiera ahí orado y que se hiciera ahí como un escudo espiritual y que las piedras rebotaran y que no le tocaran. Pero por alguna situación Dios permitió que ese joven lleno del Espíritu Santo diera la vida en ese lugar. ¿Quién puede negar de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo con la declaración que hace en ese momento? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado y murió. Ahí en uno de los pasajes, en uno de los versículos dice, fueron aserrados. ¿Sabés de quién está hablando acá? Se cree que el profeta Isaías, a causa de la profecía sobre Jerusalén que no gustaba al rey Manasés, mandó a cortarlo con una sierra, ¿sí? Una sierra de árbol, hacerlo rebanadas, por decirlo, ¿sí? Pero ¿cómo? A un hombre de Dios, a un profeta de Dios, sí, le tocó eso. Pablo, el apóstol. Pablo tenía ahí una situación en su vida que le incomodaba, lo que se conoce como el aguijón en la carne. Y uno piensa de que Pablo no llegaba a orar y llegaba la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios era siempre sí, afirmativa. Pero Dios al apóstol Pablo le dijo no. Ni siquiera le dijo esperá más adelante. Directamente al apóstol Pablo le dijo no ores más por esto porque vas a tener que convivir con esto. Y eso no es que la fe falló, sino que Dios seguía estando en control de la situación. Lázaro era amigo de Jesús, era íntimo de Jesús, pero de golpe levanta fiebre y Lázaro muere. Y Lázaro muere. Juan el Bautista, ese varón de que fue preparando camino, cuando estaba en la cárcel, manda a preguntar, ¿sos vos? ¿O esperamos a otro? Es como que la fe le falló, como que hubo dudas en el mismo Juan el Bautista. José, Antiguo Testamento. José, Antiguo Testamento. Un soñador de Dios. Un hombre que Dios le contaba en sueños. Pero que sus hermanos, ¿qué hacen? Lo venden. Lo querían matar. Pero ahí se apiadaron porque intervino uno y no lo mataron, pero lo vendieron a Egipto. Dios le contaba los sueños, pero es vendido por sus hermanos. Decime si no es una contradicción. Va a parar a Egipto y en Egipto lo compra, digamos, un hombre respetado y servía ahí en la casa. Y la esposa de este varón le echó el ojo ahí a José y quería acostarse con él y como él no aflojó, digamos, no dijo que sí, ahí hubo toda una treta y ella lo acusa de que había intentado hacer algo cuando él era totalmente inocente. ¿Y a dónde va a parar José? A la cárcel. Y en la cárcel le revela el sueño a dos personas. Dios seguía dándole sueños. Y él le cuenta el sueño de esas, le recibe dos cuentos dos sueños, digamos, le cuentan. Y él los discierne y les da la enseñanza y ocurre tal cual. Uno muere,
Pero el otro tiene vida y vuelve al lugar, pero se olvida de él, ni se acordó del favor de José. ¿Cuántas veces nuestra vida se parece a la de José? Pero sabes, hay un secreto, hay un detalle que encontramos en este José también, que dice en Génesis 39, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero cuando estaba en la casa de su jefe el egipcio. Dios estaba con José cuando estaba soñando sueños en la casa del Padre. Pero Dios estaba con José cuando aún estaba en la casa del egipcio. Podemos decir, pero ¿cómo que Dios estaba? Si Dios hubiera estado, nunca hubiera llegado a eso, nunca lo hubieran acusado. Podríamos decir, si Dios estuviera con José, ¿cómo va a caer preso? Pero versículos más abajo en el mismo capítulo dice, pero Jehová estaba con José cuando José estaba en la cárcel y cayó a los ojos del jefe de la cárcel. Eso es versículo 20, 21 del mismo capítulo 39. Todos estos, Esteban, Pablo, José, ¿quién más mencioné? Isaías, Juan el Bautista, fueron personas de fe, pero que les tocó atravesar también territorio o tiempos o temporadas de tanta adversidad, quizás como que la que nos toca o te toca vivir a vos en este tiempo. Por eso es que el primer punto del sermón es, como te decía al principio, para que vuelvo aquí a buscarlo, viendo el panorama completo. Porque a veces miramos y vemos solamente los que les va todo bien, los que en momentos de la historia parece que están con todo el respaldo, pero en la misma largo de la historia bíblica y en la vida y en el libro de Hebreos vemos de que en esa galería de la fe están los que tuvieron momentos de grandes victorias, pero también los que a los ojos del mundo o de lo natural pareciera que estuvieran en frustración, en fracaso. Ahí también estaba Dios. Ahora pensaba, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo te sentís identificado? Quizás por mucho tiempo vivimos momentos donde estamos tapando bocas de leones, pero de golpe nos atraviesan situaciones que nos llevan al otro grupo. Y ahí quizás comienzan a levantarse preguntas, cuestionamientos, dudas, que en esta mañana Dios quiere traerte victoria sobre esas realidades. No que Dios vaya a hacerlas desaparecer, pero sí de que Dios pueda hacer cambiar la perspectiva nuestra respecto a esas cosas. Fe no es tanto recibir lo que pedimos, sino aceptar o vivir lo que Dios quiera darnos. Muchas veces pensamos que fe es orar para que algo ocurra y ocurre, entonces eso es fe. Fe también es que oro para que algo ocurra, no ocurre, pero acepto la voluntad de Dios y no me quedo pateando piedritas, sino que aunque hay dolor, aunque hay cansancio, puedo descansar en que Dios está en control de todas las cosas. Primer punto, evaluar el panorama completo. Segundo punto es los riesgos que enfrento cuando parece que la fe falla. Ciertos riesgos que encuentro cuando estoy ahí en medio del problema, en medio de la situación y comienzo a dudar, ciertos riesgos, vamos a ver uno que solemos enfrentar. Y para verlo me voy a parar, por decirlo de algún lado, en el personaje bíblico más conocido cuando hablamos de fe y que conocemos como el padre de la fe,
¿quién es? A ver, tendrían que ahí todos escribir el nombre, o la gran mayoría, por lo menos los conocedores de la palabra. ¿Quién es el padre, el llamado padre de la fe? Tic-tac, tic-tac. Bueno, Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Muchos sabemos, es el padre de la fe, Abraham. Pero encuentro en Abraham un detalle que quiero que veamos de manera rápida. De manera rápida. Génesis 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjate, este detalle. Esto yo lo resalté en rojo en mi Biblia. Salieron y llegaron a Canaán. ¿Sí? Abraham llegó a la tierra que no sabía dónde iba a ir, pero llegó a la tierra prometida. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta Siquem, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Abraham, el padre de la fe, sale hacia la tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra de promesas. Pero ¿saben con qué se encuentra Abraham cuando llega a la tierra prometida? En el primer encuentro con la tierra prometida, en ese momento, se encuentra con dos cosas. Lo primero que se encuentra es con un montón de enemigos, se encuentra con un montón de potenciales peleas o guerras que iba a tener. ¿Sí? El hecho de que el Señor lo llevara a una tierra prometida no quería decir de que todo iba a estar bien siempre. Que todo iba a estar bien siempre. Y cuando Él está ahí en esa tierra, ¿sabes qué pasa? Fíjate unos versículos más adelante. Versículo 10. Hubo hambre en la tierra. Abraham sale por fe. ¿Sabe que no se predica mucho esto, Abraham sale por fe, sale a la tierra prometida, pisa Canaán, se encuentra con enemigos y se encuentra con hambre. Se encuentra con escasez. Se encuentra con tiempo donde no se encuentra ahí con los racimos de uva, así que llevaban de a 2 o 3 en ese momento. Se encuentra pisando la tierra prometida, pero con tiempos de adversidad. Y ahí es cuando nos encontramos en ese momento. ¿Falló la fe? ¿Falló Dios en ese momento? Nosotros no leemos esta parte de la historia o no vamos a esa profundidad y pensamos que Abraham iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Él iba caminando como viendo al invisible y caminaba todo por tierra de bendición y no había problemas. Pues no es así la historia. Él pisa Canaán por primera vez y se encuentra con enemigos y tiempo de escasez. Y ahí, ante la desestabilización de la fe, si Dios habrá fallado o no habrá fallado, aquí está el riesgo que quiero que detenerme y que quiero que en esta mañana el Señor nos hable. Abraham busca solucionar el momento. Y Abraham decide ir a Egipto sin consultar a Dios. Muchas veces cuando nuestra fe parece que falla, buscamos alternativas, buscamos arreglar las cosas. Y te puedo asegurar que cuando hacemos eso, la embarramos. Cuando hacemos eso, en vez de traer sanidad, solemos traer más dolores de cabeza. Abraham estaba en Canaán en un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad, pero estaba en la voluntad de Dios. Y Abraham sale de ese momento
y se va a Egipto. Y cuando va a Egipto, ahí él pasa algo, pasa algo. Su esposa era hermosa, era linda, casi tan linda como Lore. Ahí nomás, palmo a palmo, palmo a palmo. Y dice de que Abraham tuvo miedo de que los príncipes de Egipto ahí le echaran el ojo. Y sabían de que lo iban a mandar a matar para quedarse con la esposa. Entonces él miente o dice una verdad a medias. Y entonces le va bien. Hasta el punto, usted después lea la historia en la casa, dice de que el jefe de Egipto, digamos, el faraón, le dio bendiciones. Y entonces ahí podríamos decir, qué bárbaro, le está yendo bien a Abraham ahora, pero Abraham estaba corrido de la voluntad de Dios. Hay bendiciones que no son bendiciones. Hay bendiciones que si están corridas del eje de Dios, en el tiempo traen desgracia sobre nuestras vidas. Un hombre de fe está en el centro de la voluntad de Dios, pero debe permanecer ahí. Debe permanecer ahí. El riesgo que te quiero decir es el riesgo en esos momentos de que la fe está ahí tambaleando, de querer resolverlo, de querer hacerlo a nuestra manera, de querer acomodar las cosas, de buscar plan B, de buscar plan B. Abraham buscó plan B y fue comprometiéndose cada vez más y fue hundiéndose cada vez más. Por eso tengamos cuidado. Quizás la fe está tambaleando. Quizás estás pensando en cómo resolverlo. Quizás estás buscando distintas alternativas. El Señor en esta mañana te dice, detente. Abraham se movió a Egipto por voluntad propia. Acomodó las cosas para salvar su vida y hasta recibió aparente bendición, pero estaba en ese momento al costado de la bendición de Dios, al costado de la bendición de Dios. Abraham quería volver a tomar el control, pero tomar el control sin que Dios esté en el control, digamos, es un peligro. Años después, su hijo vivió un momento donde también había hambre en la tierra y él se iba a mover hacia Egipto y Dios le dijo, no vayas a Egipto. En la situación que estás viviendo, pregúntale a Dios, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo tenés que seguir adelante? Pero quizás la pregunta es, ¿cómo le voy a preguntar si está todo mal con Dios? Si está todo mal con lo que hasta ahora. Encontramos en Habacuc un personaje, un profeta, de que ahí largó unas quejas bárbaras, pero le dijo todo lo que le tenía que decir a Dios. Y luego se quedó ahí esperando porque él sabía que Dios algo le iba a responder. Si estás en medio del dolor, en medio de la queja, en medio de la frustración, en medio del no entender, no tires la toalla. Y ahí entramos en el tercer punto del sermón. El tercer punto, que es cómo seguir adelante. Cómo hacer de que, o sea, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer en este momento y en esta situación? Es entender a través del Espíritu Santo que el Señor sigue en control. Es sorprendente que Hebreos 11 es la galería de la fe, pero en el Hebreos 12, ahí, después, ahí ni bien termina el capítulo, en Hebreos 12 dice, por tanto, y un pasaje tan conocido, pero lo que quiero resaltar es el versículo 2 del capítulo 12 que dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabés qué tenemos que hacer en este tiempo más que nunca? Poner los ojos en Jesús. Todo se mueve, pero tenés que poner los ojos en Jesús. Pedro salió de la barca y el agua se movía, pero él podía acompañarlo mientras él miró a Jesús.
Pero cuando Pedro comenzó a mirar que la tormenta era brava y quizás comenzó a marearse ahí por el movimiento, y cuando él sacó la mirada de Jesús, su fe se desestabilizó y se hundió. Quizás hoy te estás hundiendo, quizás hoy estás sintiéndote de una manera como que caminaste sobre el agua, pero ahora estás en tierra movediza. De la misma manera que Jesús extendió la mano a ese Pedro, el Señor en esta mañana quiere extender la mano para que sepas de que la fe no ha fallado, Dios no ha fallado, Él sigue estando en control y Él quiere en esta mañana reorientar nuestra mirada en Él. En el Salmo 73 encontramos un famoso salmo, un salmo muy conocido, de un hombre temeroso de Dios que comienza a mirar todo el entorno y comienza a mirar cómo le iba a aquellos de que hacen lo que quieren como quieren, ¿sí? Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad que tenían, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, están fuertes, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. ¡Qué expresión, eh! Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Fíjate, cualquier pensamiento con lo que hoy se piense o pensemos muchas veces es pura coincidencia. Logran con creces lo que desean. Viven de cualquier manera, pero les va bien. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea la tierra. Y el salmista es como que ve todo eso y ve y dice, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La fe tambalea. Dice, al final, ¿para qué? ¿Para qué hacer las cosas bien? Al final, ¿por qué? Si hice todo bien, al final hay un resultado malo. Una palabra que se usaba cuando era chiquito, nadie se va a poner colorado, era al cohete. ¿Sí? Al cohete tanto esfuerzo, al cohete confiar, al cohete creer. Pues quiero decirte, hermano, no es al cohete. Dios sigue estando en control. Y Dios quiere que en esta mañana seamos desafiados para hacer lo que hizo el salmista, que luego dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario, que eso es entrar en intimidad con Dios, entrar a sentir su corazón, entrar a sentir su presencia. Cuando yo entro en intimidad con Dios de nuevo, dice ahí comprendí el fin de ellos, de que el fin no era bueno. ¿Por qué? Porque aquí había un hombre que tenía la fe puesta en Dios. Quizás la circunstancia que hoy estás viviendo parece que no sos un hombre de fe, porque las cosas salen mal. Una cosa es que las cosas salen mal porque estamos en desobediencia y en pecado, pero hay veces que haciendo todas las cosas bien, las cosas no salen como queremos. Aún en medio de esas situaciones, el Señor en esta mañana te dice, poné los ojos en Jesús, no retrocedas, no te rindas, no vuelvas atrás, no aflojes. Estamos en tiempos de crisis donde la fe de muchos se va a enfriar a causa de las circunstancias. Por eso en esta mañana la palabra de Dios llega para tu vida, para cuidar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, los sueños que Dios ha puesto, el llamado que Dios ha puesto. Todo quiere quizás atentar en contra de eso, pero la fe no es simplemente que todo está bien, sino la fe también se ve al atravesar desiertos y salir en victoria. Y salir en victoria.
todos los que vimos ahí en la última parte de Hebreos 11, José, todas esas historias que vimos, también fueron las de hombres que aprobaron. Abraham también está en Hebreos 11. Es decir, que por más que se desorientó y tuvo crisis en algún momento, él pudo reorientar la fe mirando al lugar correcto. Quizás hoy, y ya voy terminando, quizás hoy hay circunstancias, realidades, voces internas y voces laterales ahí que quieren hacerte sentir fracasado, derrotado, vencido. Y quizás a los ojos naturales podemos sentirnos de esas maneras, abandonados por Dios. Quizás mirás y decís, ¿cómo pude haber sido un hombre, una mujer de fe y hoy estoy así? Pues lo que quiero decirte de parte de Dios en esta mañana es que ahora tenés que ser un hombre de fe. Y Dios ahora quiere hacerse presente en medio del desierto, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de perder las fuerzas, en medio de perder el control. Ahí es donde Él te susurra al oído en esta mañana. Yo sigo siendo fiel. Yo sigo estando en el trono. No te rindas, no retrocedas. Cobra ánimo, pero ánimo, fuerza espiritual en el Señor. Recuerde las promesas, recuerde la palabra de Dios. Recuerde que en medio de la oscuridad, en medio de las lágrimas, en medio del fracaso que hoy podemos quizás sentirnos, en las pocas fuerzas, ahí Dios quiere levantarle y decirle, yo no he fallado. Decirte, yo no he fallado, sigo estando en control. Sigo estando en control. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada? Quizás estamos atravesando esas cosas, pero eso no significa que Dios no esté. Por eso sigue diciendo ahí en Romanos 8, porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y te invito a que vos ahí en casa puedas decirlo en esta hora, estoy seguro. Aunque te sientas un susto bárbaro y sientas una inestabilidad bárbara, que pueda en esta hora tu fe tomar fuerza en Dios, porque no es en vos, no es en mí, sino es en un Dios que no cambia. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente que estamos viviendo, ni este coronavirus que está dando vuelta y que nos ha complicado la vida, ni lo que va a ser mañana, ni lo que tengas que enfrentar el lunes, el martes, el miércoles, ni lo alto, ni lo profundo, por profundo que sea, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios en esta mañana quiere afirmar nuestros corazones a pesar de las circunstancias, para que nuestra fe no falte, para que si hay ahí una duda, para que si hay ahí cansancio, en esta mañana puedas poner la mirada en el Señor.
Como te decía hace un momento, Habacuc fue con todas las quejas a Dios y le dijo esto, todo. Y se quedó esperando. Y se quedó esperando y dijo, voy a estar atento porque Él me va a hablar. Y Dios le habló y le dijo, escribí porque tengo para decirte. Escribí porque hay respuesta. Escribí porque voy a actuar. En esa ida y vuelta, en la fe de Habacuc, él termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No te puedo prometer, por decir, de que las circunstancias cambien, pero lo que sí te puedo asegurar es que si pones la mirada en el Señor, la realidad que hoy estás viviendo, vas a poder atravesarla de una manera distinta. La única forma de avanzar, la única forma de mantenerse en pie es puesto los ojos en Jesús. Es la única. Todo plan B no sirve. Por eso te invito en esta mañana de que en la situación que estás viviendo, quizás en los enojos, quizás en las preguntas, quizás en las dudas, no dejes que el enemigo siga sembrando. No dejes de que aún tu propia naturaleza, las voces, tus voces, si no vayamos al lugar correcto. Vamos al Señor. Vamos juntos al Señor. Pidámosle que nos ayude a orientar nuestra mirada. Pidámosle de que ordene nuestras emociones, que ordene nuestros pensamientos. Quizás no hay fuerzas, pues estamos para orar, para guiarte, para ayudarte. Y que en esta mañana podamos decir, Jehová es mi fortaleza. Él hace mis pies. ¿Sí? Él hace mis pies para poder caminar y atravesar lo que tengo que atravesar. Él es el que guía tus pasos. Él es el que en esta mañana quiere levantarte y levantarte en victoria. Te invito a que cierres los ojos ahí en casa. Te invito a que podamos orar juntos. Luego Lore nos va a dirigir ahí en una alabanza, un momento, una adoración. Pero deseo orar junto con vos. Recordaba el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién enfermo y yo no enfermo? Como diciendo, todos atravesamos las mismas situaciones. El que está afuera y el que está adentro. Todos. Pero en medio de la situación que estás atravesando, que el Señor en esta mañana nos levante en fe. Que podamos aprobar, aunque las cosas no salgan como estamos esperando. Oramos juntos. Padre, en esta mañana venimos hablando de la fe. Y creo que en este tiempo donde todo se mueve, donde todo está tan inestable, donde la situación es tan compleja, Señor, creo que es necesaria la fe, es necesario apropiarnos de la fe salvadora, pero es necesario, Señor, caminar por fe. Pero también hay tantas situaciones que nos golpean, Señor, que a veces cuando estamos
estamos en tiempos de victoria, de bendición. Es como que creemos que ahí está el estar en fe, ahí está el estar en el centro de tu voluntad. Pero también hay tiempos de adversidad, de enfermedad, de respuestas negativas, Señor, de cosas que salen distinto. Y eso no quiere decir que vos no estés en el trono. Y eso no quiere decir de que vos hayas perdido soberanía, Señor, ni autoridad. Sin lugar a dudas queremos estar en el primer grupo, Señor, de Hebreos 11. Pero quizás en este tiempo muchos están en la segunda lista. Quizás huyendo de cosas, quizás con cansancio, quizás con pobreza, quizás con cosas rotas, perdidas. Pero esos que leímos en Hebreos fueron dejados para testimonio nuestro, que aún así, Señor, podemos caminar por fe, que tú no has fallado. En esta hora oro por cada hermano, cada hermana, cada amigo. Señor, que si hay esa crisis, ese pensamiento, esa duda, Señor, en esta mañana podamos entrar juntos a tu presencia. Podamos entrar juntos, encontrarnos con vos y poner la mirada no en las situaciones, en las circunstancias, sino como tan sabiamente nos deja ahí el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, no para evadir la realidad, sino para verla y vivirla de la manera correcta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.